Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video les hablaremos sobre temas relacionados a los límites, recta tangente, derivadas e integrales. Ahora hablaremos de qué es el límite de una función. El límite de una función f de x en el punto x sub 0 es el valor al que se les acercan las y, o sea, los valores en el eje y, cuando los valores en las x o en el eje x se van acercando al valor x sub 0. La fórmula general de un límite es como la que estamos viendo aquí en pantalla, que dice que el límite de la función f de x cuando x tiende a, cabe aclarar que a puede ser cualquier número real, nos dará como resultado p. Pero para entender esto de una mejor manera, pasemos a verlo gráficamente. Bueno, en este caso tenemos nuestra función, ¿verdad? G de x es igual a x más 1 y nos piden sacar el límite de la función x más 1 cuando x tiende a 3. Pero como ya dije antes, cuando dice que x tiende a 3, nos tenemos que mover en nuestro eje x, como dice, cuando x valga 3. Lo que queremos saber aquí es la altura que que toma el eje Y con respecto al eje X, pero cuando X vale 3. O sea, que ahora vamos para arriba. Y podemos ver que cuando X valga 3 o tienda a 3, nuestro valor en Y será 4. Ahora vamos a dar otro ejemplo también, ¿verdad? Cuando X tienda a 4, nuestro valor en Y va a tender a 5. Y esa sería la solución a nuestro límite. Otro ejemplo puede ser la función f de x es igual a x cuadrado y nos ponen nuestro límite. Límite de la función x cuadrado cuando x tiende a 4. Hacemos lo mismo, ¿verdad? Nos posicionamos en nuestro eje x y nos ponemos en x4. Entonces ahora tenemos que buscar qué valor tendrá el eje y con respecto al el eje x cuando x valga 4. Entonces ahora, bueno, vamos subiendo. Vamos a buscar en qué punto de y x valdrá 4. Y como podemos ver que cuando nuestro límite o nuestra función tienda a 4, nuestro resultado, ¿verdad?, en el eje y será 16. Hablaremos de cuando no existe el límite de una función. Una cosa que nos puede pasar es que nos pidan calcular el x. Perdón, nos piden calcular el límite cuando x tiende a 0 de la raíz de x menos 1, como aparece. Lo primero que podemos hacer es calcular o tratar de calcular los valores de esta función en x cada vez más cercanos a 0. Pongamos que x vale 0.01, un valor muy cercano a 0, y a este le restamos 1. Como resultado nos dará menos 0.99. Y a esto ya no le podemos sacar una raíz. Entonces podemos decir que este límite no existe. Pero para entender mejor este ejemplo, veámoslo gráficamente. Ya estamos aquí y podemos ver, o ya podemos ver graficada nuestra función, ¿verdad? Con la raíz cuadrada de x menos 1. Como podemos ver, empieza a partir de 1 y hace la forma de una raíz, ¿verdad? Pero ahora en nuestro límite nos piden que calculemos cuál es el límite cuando x tiende a 0. Como podemos ver, cuando x tiende a 0, simplemente no hay o no es parte de la función en el intervalo de este número. Y simplemente, por lógica, ¿verdad? Podemos decir que no hay límite o no existe límite de esta función.
ya que no hay, o mejor dicho, la función no es parte en ese intervalo de números. Gracias. Mi nombre es David Lucas y vamos a exponer sobre los límites unilaterales. Comencemos con la pregunta de ¿qué es un límite unilateral? Es el valor que tiene una función conforme los valores de x que se tienen por un solo lado. Por ejemplo, f de x es igual al valor absoluto de x es igual a -1 para los números negativos, para un número positivo y no está definida en cero. Llegando a este punto, ¿qué hace un límite multilateral? ¿Qué hace un límite lateral? El límite lateral derecho L1 es de una función igual a y es igual a fx. Cuando x tiene a c por la derecha del valor, tiene una función del valor y se acerca al valor únicamente de derecha, o sea, tomando los valores de mayores a c. Mucha gente se pregunta entonces, ¿cómo se lee el límite de una función? A la izquierda de la notación empleada para referirnos a un límite, se lee el límite de f de x. Cuando x tiende a A, el valor de los límites es L, representando la función fx y el punto en el que estamos estudiando el límite que tiene una coordenada x cuyo valor es A. En el caso de que sí pasa si los laterales son diferentes, aunque estrictamente hablando los límites laterales son distintos por convención. Si un límite lateral es más infinito y el otro es menos infinito, decidimos que el límite de la función en el punto de infinito y en este caso indicará que la función diverge el punto. Luego vamos sobre las leyes de los límites. Como primer punto tenemos la ley o propiedad de límite de suma. El límite de una suma de dos funciones en un punto es igual al límite de cada función ese mismo punto por separado. Luego el de un límite de una resta, que sería el de, en un punto equivalente a la resta del límite cada función en ese mismo punto por separado. La propiedad de límite de un producto, límite de un producto de dos funciones en un punto de producto de cada función en ese punto. Luego tenemos la propiedad del cociente, que sería el límite del cociente o división de dos funciones es igual al cociente de dos límites de las funciones. El, la, el límite de una constante, el límite de una función constante siempre da como resultado una propia constante independiente del punto en el que se calcule el límite. Y por último tenemos la del límite de potencia. El límite de cualquier función elevada a un exponente es equivalente a calcular el límite de la función y luego elevarlo a un resultado del límite de dicho exponente. Eso ha sido por todo. Gracias. Buenos días, soy José Mayen y hoy les vengo a hablar un poco sobre qué es la recta tangente. La recta tangente es un concepto que permite interpretar geométricamente la derivada de una función en un punto y también de la recta que mejor se aproxima localmente a una función. En la constitución de su significado intervienen el concepto de límite, derivada, monotonía o curvatura de una función, así como los procesos de aproximación a una curva desde varios sistemas de representación. Esto hace que durante el aprendizaje generen diferentes significados, como el de una línea que pasa por un punto pero no corta la curva en el entorno, como una línea que tiene doble intersección con una curva en dicho punto, y como una línea que pasa por puntos infinitamente cercanos a un punto de la curva entre otros. También vamos a responder qué es una derivada. La derivada de una función matemática es la razón o velocidad de cambio de una función en un determinado punto, es decir, qué tan rápido se está produciendo una variación. Desde una perspectiva geométrica, la derivada de una función es la pendiente de la recta tangente al punto donde se ubica en x. Gracias. Doctor Johnny, mi nombre es Leonardo Daniel. En este video vamos a hablar acerca de las reglas de derivación.
Bueno, las reglas de derivación son varias. Entre ellas podemos encontrar la regla de los cuatro pasos. Que esta regla de los cuatro pasos es el proceso más general utilizado para la obtención de derivadas de funciones cuando se denomina cierta regla de los cuatro pasos, dada una función f de x continua y variable. Esta regla la aplicamos en las siguientes etapas. Por ejemplo, cuando se determina f de x más h, cuando se calcula, sería f de x más h menos f por x. Y se obtiene el cociente incremental entre ambos términos. F por x más h menos f de x dividido h. Se calcula el límite de este cociente incremental cuando h tiende a cero. Eh, Otra es la de suma y diferencia de función. Bueno, en esta, dadas las funciones x y y, v, continuas y derivadas, la derivada de la función suma o diferencia de las dos o es igual a la suma o la diferencia de sus derivadas, como podemos ver en el ejemplo de abajo. También tenemos el producto de una función por una constante, que está dada una función f de x continua y una derivada y un número real cualquiera. La derivada del producto de ambos es igual al producto de la constante por la derivada de la función. Cuando nos dan una función así como la de abajo, entonces la derivada será f' de x es igual al número real por u' por x. Por otro lado, tenemos el producto de funciones, que son dadas dos funciones continuas y derivables. La derivada del producto de las dos es igual a la derivada de la primera por la segunda, sin derivar más la primera por la derivada de la segunda, dada una función f de x es igual a u por x por bx. Entonces su derivada se calcula como f' de x es igual a u' de x por bx más ux por b' de x. También tenemos la cociente de funciones, que estas dadas dos funciones continuas y derivables u y b, donde la segunda es distinta de cero, la derivada del coeficiente de la primera por la segunda se determina como arreglo a la expresión dada a continuación. Nos dan una función y vimos que cumple que su derivada primera es, y está como el ejemplo de abajo. Ok. Composición de funciones. Dada una función f de u derivable con respecto a u, siendo u derivable con respecto a x, la derivada de la composición de funciones fu por x con respecto a x igual al producto de la derivada de f con respecto a u por la derivada de u con respecto a x. Es decir, si y es igual a f de u por x, entonces cumple que y' es igual a f de prima de u por u' por x. Este principio se conoce como la regla de la cadena, que lo veremos más a continuación. Muy bien. La ley de la cadena. Un principio es una fórmula para obtener la derivada de funciones compuestas. Esto es, si f y g son funciones diferenciables. La regla de la cadena es una de las técnicas de derivadas más comunes aplicadas en cálculo diferencial o cálculo 1. Se utiliza para derivar una composición de funciones. La regla de la cadena se puede demostrar usando uno de los pilares del cálculo, que son los límites. Como vemos abajo, está su ecuación donde derivamos f de x y usando el método de derivada de la función de f y usando g de x como el dominio de la función f y luego multiplicando la derivada de la función f por la derivada de g de x. Muchas gracias. Soy Adrián Aguilar y en este video les voy a explicar qué son las integrales. Estas se tratan de una generalización de la suma de infinitos sumandos extremadamente pequeños, es decir, una suma continua. Una de las características fundamentales de su definición es que es la operación inversa de la derivada de una función. Algo fundamental para el cálculo de una integral es la rama de la matemática que se llama cálculo integral, el cual es de un uso muy común en la ciencia y más específicamente en la ingeniería,
donde se utiliza para el cálculo de áreas y volúmenes de regiones y sólidos de revolución, como puede ser una arandela. Ahora la notación de las integrales. Se dice que una función es integrable cuando tiene una integral. La función de la que se calcula la integral es el integrado, mientras que el dominio de la integración es la región sobre la cual se integra una función. La integral puede tener el dominio de integración o no. Esto pues va a determinar si una función es definida o no es definida. Ahora los tipos de integrales. Existen diferentes tipos de integrales y cada uno tiene sus propias características particulares que le dan forma a su definición y concepto y a su vez influyen en sus usos y aplicaciones. Entre los tipos de integrales tenemos las integrales indefinidas, las integrales definidas, las integrales impropias. Estas integrales impropias están relacionadas con las integrales definidas, pues estas corresponden al límite de estas integrales cuando alguno de los extremos del intervalo o ambos se acercan al infinito positivo o negativo, o cuando tienen a algún número que no está dentro del dominio del intervalo. Luego, dentro de estas integrales, pues existen tres especies de integrales de esta rama. La primera especie, pues estas son integrales donde una función tiende al infinito positivo o el negativo en alguno de los extremos del intervalo. La segunda especie es a esta pues se refiere a las integrales impropias de este tipo. Son similares a las integrales definidas. Estas pues tienen una definición clara en los extremos, pero esta definición se pierde en algún punto del intervalo entre los extremos. Por último tenemos la tercera especie. Esta pues es una mezcla entre las dos especies anteriores, es decir, la primera y la segunda. Pues en estas integrales alguno de los extremos es infinito y la función tiende a un infinito en un punto más dentro del intervalo de integración. Ahora sus aplicaciones. Las integrales pues se utilizan sobre todo para calcular áreas y volúmenes, pero su aplicación está presente en muchos más campos de la ciencia, ya que son utilizadas en ramas como la geometría, la física, la biología e incluso la economía. Además, con las integrales podemos calcular diferentes elementos, como puede ser la longitud de un arco de una curva, el valor promedio de una función, la presión que ejerce un fluido, el trabajo que se necesita para mover un objeto de un punto a otro o la velocidad de un objeto móvil. Y en el campo de la biología, gracias a las integrales podemos incluso conocer el flujo sanguíneo de una persona y su gasto cardíaco. Buenas tardes, mi nombre es Eric Cordero y hoy les voy a dar un ejemplo sobre el teorema fundamental del cálculo. Primero que nada, ¿qué es? Bueno, el teorema fundamental del cálculo nos indica que la derivación y la integración son operaciones inversas. Al integrar una función continua y luego derivarla, se recupera la función original. Si tenemos una derivada con respecto a x y tenemos la integral que va a una constante a y la variable x con una función f de t con su diferencial t y todo esto es igual a f de x. Bueno, y lo único que tenemos que hacer aquí es cambiar la variable t por la x. Aquí tenemos eh, esta misma fórmula, pero acá ahora con una constante de 5 y su variable sigue siendo x, igual que acá es una t elevado al cuadrado. Bueno, lo único que tenemos que hacer acá es cambiar la t por la x. Entonces el resultado final sería 3x al cuadrado más 1. Y ese sería nuestro resultado de este teorema del cálculo. Bueno, sobre las integrales definidas. Bueno, una integración definida es aquella que está integrada con respecto a ciertos límites. Encima se muestra la integración definida de algún f de x dentro del intervalo a y b. Bueno, esta fórmula
es para encontrar el área de una curva. Eso es resumido que es una integral definida. Este sería el problema que vamos a resolver ahorita. Bueno, primero que nada, esto se lee como la integral de 1 hasta 2x al cuadrado de x. Así se leería esta integral definida. Bueno, para resolverlo sería con esta fórmula para encontrar x al cubo dividido 3. Bueno, lo que hacemos es el exponente, sumarlo más 1 y dividirlo igualmente, sumamos el exponente más 1 y nos daría este 3 y este x al cubo. Bueno, ahora utilizamos esta fórmula para encontrar el f de b menos f de a. Bueno, con las constantes b y a. Primero que nada, siempre se tiene que intercambiar esta x por la b. La b siempre va a ser mayor que la a. Bueno, entonces aquí hacemos el intercambio de x por 2. Entonces aquí tendríamos nuestro 2 al cubo dividido 3. Este no se afecta en nada con esta. Bueno, entonces también hacemos este cambio. Sería menos 1 al cubo dividido 3. Sería esta constante a que se cambia por la x. Bueno, después de eso ya efectuamos este mismo problema de 2 al cubo dividido 3 menos 1 al cubo dividido 3. Es igual a 8 tercios menos 1 tercio. Y este resultado sería 7 tercios porque se resta y como los dos 3 son iguales, queda igual para todo el problema. Y ese sería nuestro problema sobre la integración definida. Muchas gracias.